Bueno, a mí me preguntaban que cómo se llamaba este mensaje. Yo no tenía título y la razón era que yo tenía un tema y el Señor me lo cambió. Entonces, el tema se llama ¿Cómo ser útiles para la obra de Dios? ¿Sí? Quizás puede ser muy vacío, muy corto el concepto, pero la verdad es un tema que es bien hondo, es bien profundo, y si hoy nos vamos a meter un poquito, pero si lo podemos hacer más a menudo, nos vamos a dar cuenta de la gran importancia que hay en que nosotros seamos personas integrales e íntegras al momento de servir a Dios, porque para eso nos crearon, y bueno, es parte de lo que vamos a ver. Quisiera que fuéramos a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. El que lo tenga lo puede buscar. Si no, pues yo lo voy a leer aquí despacito y dice, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para el maestro, para que el maestro te use en toda buena obra. Amén. Con solo estos cortos versículos se puede hacer un estudio así de grande, porque lo que nos está enseñando acá el Señor es algo muy sencillo, pero es muy directo y muy expreso, que nosotros tenemos, estamos creados, tenemos las condiciones, pero tenemos que estar en condiciones para poder servir y ser útiles, ¿sí? Vamos a ver esto a través de la vida de algunos personajes bíblicos que voy a traer el día de hoy su historia. Algunos eran diferentes de nosotros, algunos eran personas comunes y corrientes como nosotros, algunos con unas excepciones, pero vamos a ver al final qué encontramos allí. Por ejemplo, el primero fue Sansón. Todos conocemos a Sansón, ¿sí? El hombre fuerte. Fue elegido juez, su madre lo consagró a Dios, ¿sí? Y Dios lo dotó a él con una energía, con una fuerza extraordinaria, era sobrehumana. En ese tiempo los israelitas vivían siendo atacados por un pueblo que se llamaban los filisteos, y él era el encargado de defender al pueblo. En algunas ocasiones lo hizo muy bien, pero Sansón tenía un problemita, que él no vivía como un juez, no vivía como el nazareo que era. Él tenía una vida un poco desordenada y no hacía honor a lo que representaba de ser juez. Tenía mucha fuerza, tenía un gran poder, pero no lo usaba de la manera correcta. Seguía más bien sus caprichos y pues finalmente, siguiendo sus caprichos, cayó preso y al final de sus días le pidió un último esfuerzo a Dios, le pidió un último milagro a Dios, una última favor de Dios. Dios le retomó sus fuerzas y con un gran esfuerzo logró exterminar una gran cantidad de filisteos, de sus enemigos. Entonces, ¿tenía el favor de Dios? Sí, lo tenía, pero el Señor lo abandonó cuando él ya no se comportó bien. Hizo lo que se le envió, mitad, digamos que 50-50, a veces sí, a veces no. ¿Fue útil a Dios y a su pueblo? Sí, al final, pero con un precio muy alto. ¿Cuál fue? Su propia vida. Ahora, él fue juez por 20 años. Preguntémonos, ¿él fue efectivo los 20 años que fue juez? La pregunta queda en el aire, pero yo le hablo en cuanto a la obediencia. ¿Fue obediente? Vemos que él no siguió correctamente los principios y dejó a un lado las buenas costumbres y se dejó a actuar por el instinto. Traigamos otro personaje, Salomón. Todos hemos escuchado hablar de Salomón. Fue consagrado rey desde muy joven, clamó a Dios por sabiduría, Dios le dio sabiduría y además le dio muchas riquezas. Con esa sabiduría él logró hacer cosas fabulosas, tuvo una administración impecable de su reino, poniéndolo en orden. En sus primeros años inclusive organizó pues las condiciones políticas de su reino, inclusive bajo su reino Dios le permitió construir el templo. Tuvo muchos logros, pero al final ¿qué pasó? Se apartó de Dios. ¿Y cuál fue su legado? Un reino dividido. ¿Sirvió al Señor? Seguro que sí, claro que sí. Tuvo muchos aportes.
hay muchos logros administrativos que él dejó como enseñanza, inventos, escritos, pero en cuanto a la obediencia, vemos que al final falló, también se apartó y que terminó haciendo lo que no debía, se corrompió por estar andando en las compañías que no le convenían. Vamos a otro personaje, Jonás. Conocemos a Jonás. Me encanta hablar de Jonás, porque somos muy parecidos a Jonás. Somos muy caprichosos. Somos como los cabritos, a veces nos empujan para un lado, pero nos queremos ir para el otro. ¿Qué le pasó a Jonás? Él conocía la voz de Dios, él era profeta, él sabía quién era Dios, sabía cuándo le hablaba a Dios, pero le costaba trabajo hacerlo, o le costó trabajo en la historia que tenemos en la Biblia, le costó trabajo. Cuando Dios lo llamó para que fuera a un lado, él salió corriendo para el otro. Finalmente, Dios le da no un pequeño empujón, no una pequeña dullita, yo creo que le pegó un buen susto, y ahí él fue y obedeció y cumplió con lo que se le había encomendado, que era ir a orar por el pueblo de Nínive, ¿sí? O sea, no lo hizo de buenas a primeras, o sea, vaya y hágalo, no, él salió al contrario, tuvo que esperar que le dieran su ánimo, su empujón. Y después, cuando él hace lo que le enviaron a hacer, vio que el pueblo de Nínive fue perdonado, que era un pueblo que para sus ojos no debía ser perdonado, y se enojó. ¿Eso está bien? ¿Quién somos nosotros para contrariar la voluntad del Señor? Entonces él se enojó porque el Señor salvó a ese pueblo. Ahora, obediencia, lo primero que hizo fue lo contrario. Vaya para allá y brincó para el otro lado. O sea, por ese lado no fue obediente. Después, cuando recibió ese llamado de atención, sí lo hizo. Vamos a otro personaje, Pablo, o Saulo de Tarso. Lo conocemos muy bien. Gran personaje. Fue una persona que desde antes de conocer al Señor se le veía su tenacidad. No justificó lo que hizo, no se le justifican sus hechos antes de conocer al Señor, pero era muy tenaz. Pero después de que conoce al Señor, él aceptó una creencia nueva para él, y si lo vemos desde el punto de vista educativo, él estaba aquí con los de, qué sé yo, Harvard, Princeton, qué sé yo, y se fue aquí a estudiar con los de las personas de la calle a que le enseñaran un mensaje, y él lo aceptó. Entonces, él aceptó en obediencia al mensaje que Dios le estaba mandando, aceptó nuevas creencias y valientemente, con mucho entusiasmo, predicó el Evangelio a pesar del riesgo que corría su vida. ¿Sirvió al Señor? Seguro que sí. ¿Lo quería hacer? Pues al comienzo no, estaba haciendo otra cosa. ¿Lo hizo desde pequeño? No, solo después de que el Señor lo llama. Ahora, legado, dejó un gran legado, muchos legados. ¿Cuántos escritos hay de él? Hay muchas enseñanzas que hasta hoy seguimos. ¿Cómo fue en cuestión a la obediencia? Fue total. No le importó ni siquiera a sabiendas de que podía poner en riesgo su humanidad. En esta historia de Pablo también aparece un personaje bien interesante, se llama Ananías. No es Ananías, el de la casa que vendieron por el precio que dijeron que no era, sino Ananías de Damasco. En Hechos 22:6 dice: varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ananías recibió la instrucción de ir a orar por Pablo. ¿Quién era Pablo? El verdugo, el que atrapaba a todos los creyentes y los llevaba fuera a la cárcel o al castigo que les impusieran. ¿Y quién era Ananías? Un creyente. Cualquiera de nosotros se resguarda y le dice no, pero él fue muy obediente y aceptó ese llamado que Dios le hizo y visitó a Pablo y oró por él. Tenemos muchos ejemplos, así como estos que acabo de mencionar. En la Biblia está llena de ejemplos. Hay muchos personajes, algunos a los que quizás nos parezcamos, algunos quizás no, algunos que el Señor ha dotado de grandes dones, pero no por eso nosotros somos diferentes a ellos. Somos todos creación, somos creación de Dios. Nosotros también podemos servir, pero debemos aprender a servir por voluntad, que no sea regañadientes como lo hizo Jonás, que sea porque cuando nos llamen lo hagamos. Nosotros vamos a experimentar muchísimos retos en la vida, ¿sí? Vamos a estar pasando por muchas situaciones, vamos a tener dificultades, vamos a atravesar situaciones que van a requerir de nuestro esfuerzo.
Pero cuando nosotros seguimos la voluntad del Señor, esos esfuerzos, como que el Señor los va moviendo de camino y los obstáculos siguen estando ahí, pero nos enseña el Señor cómo desplazarnos a través de ello. Yo comparo que servir al Señor, aprender a servir al Señor, es como un vuelo de avión, donde usted se monta en un tiquete comercial, pero cuando le aprende a servir al Señor es que lo pasan a primera clase y usted empieza a tener todos los privilegios. ¿Por qué? Porque cuando usted le sirve humildemente al Señor, quizás su circunstancia no vaya a cambiar, pero sí la percepción de cómo usted ve las circunstancias. No es lo mismo yo levantarme diciendo, qué día tan difícil, hoy me toca muy duro, hoy son 12 horas, a levantarme diciendo, wow, Dios, gracias por este día, gracias por darme la energía, porque hoy tengo la energía, porque para hacer un trabajo que antes es fuerte, usted me va a recompensar por él. Es muy diferente y eso es lo que nos permite hacer la diferencia, pero no a mí, al Señor. Él es el que obra mi vida, es el que me dirige a hacer lo correcto. Solamente tengo que dejar de pelear con Él. ¿Qué? Levanto la mano, yo soy el primero, siempre quiero pelear con Dios. Por eso me da risa Jonás, porque me parezco a él. Cuando escucho el mensaje de Dios, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué? Yo no quiero, pero el Señor lo quiere. ¿Quién va a ganar? Siempre va a ganar Dios, ¿no? Cuando adquirimos un poco de madurez, empezando a adquirir un poco de madurez, vamos a entender que no hay justificación para demorarme, porque tarde que temprano el Señor lo va a lograr. Entonces, ¿para qué me pongo a pelear con eso, cierto? Si yo saco excusas, lo único que voy es a traer sufrimiento a mi vida. ¿Para qué? Si es algo que finalmente el Señor lo va a conseguir, conmigo o sin mí, Él lo va a conseguir, ¿sí? Tenemos entonces reyes, apóstoles, profetas, sirvientes, no importa la posición, que se imagine. Cualquiera de los ejemplos que tenemos en la Biblia nos sirven de ejemplo a nosotros. Cualquiera de nosotros, no importa de dónde venga, dónde haya nacido, cuántos años tenga, qué idioma hable, de qué color sea su piel, si es hombre o es mujer, cualquiera de nosotros, cualquiera puede ser usado, porque para eso nos usó Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué lo hizo Dios? Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces somos hijos del rey, no tengo que hacer nada porque todo lo tengo. Por el contrario, si Él es mi creador, Él es mi ejemplo, yo tengo que esforzarme por parecerme a lo que hace Él. Va a ser imposible hacer lo que Él hace, pero sí me puedo llegar a parecer a Él. Ahora, ¿qué tengo que ser? Diligente, justo, amoroso. Fácil, no lo es, pero con su ayuda sí lo podemos hacer. Isaías 43:7 dice, yo los he creado para que me adoren y canten alabanzas. ¿Esto qué significa? Que cuando realmente hacemos eso para lo que fuimos creados, somos como esa piecita de rompecabezas que encuentra el lugar correcto donde va. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos en un lugar donde no encajamos con nadie, no encajamos en lo que hacemos, no encajamos en donde vivimos? Pero cuando nos rendimos a la voluntad del Señor o dejamos de luchar con su voluntad o simplemente la escuchamos y la aceptamos, como que el viento se aquieta, como que todo cambia, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros entendamos cuál es el propósito. Ahora, nosotros para poder servir, para poder entender ese propósito, que vamos a tener que servir y tenemos que hacer algunos esfuerzos. ¿Como cuáles? Pues dejar mis malas costumbres si las tengo, dejar mis antiguas creencias si no eran las correctas, y eso me significa prepararme. ¿Para qué? Para ser efectivo. Porque si yo hago las cosas solo por hacerlas, yo no estoy siendo efectivo. Si yo hago las cosas y yo me preparo, yo soy efectivo y logro el objetivo como debe ser. Ahora, ¿qué se necesita para hacer esto? Sencillo. Solamente necesitamos saber, lo primero es saber quién es el que nos da la instrucción. ¿Cómo sé yo que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo sabe usted que Dios le habla? Cada uno tiene una manera de comunicarse con Dios. Pero si no hablamos el lenguaje de Él, es como estar hablando en otro idioma, no lo vamos a entender. Entonces, ¿eso qué es lo primero que nos lleva? Que tenemos que estudiar la palabra. Memorizar las Escrituras está muy bien, ¿sí? Pero entender las Escrituras es crucial para ello.
De nada sirve recitar versículos de memoria si no los entiendo. O sea que hay que llevarlos de la mano. Vamos a traer una historia. Acordémonos del etíope que regresaba a la casa después de adorar en Jerusalén y se juntó con Felipe. Hechos 8:30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué pasó? Una persona, él levantó la mano, dijo: no entiendo. Llegó la otra persona, le explicó, ¿y en qué terminó? El etíope se bautizó. O sea que entendió. Miren lo importante que es, primero que todo, decir que necesito ayuda, que necesito explicación, y segundo, si yo tengo la explicación o si yo la puedo dar, compartirla con alguien más. El etíope, aquí hay muchas cosas para mirar. Él tenía la escritura en sus manos. En ese tiempo no habían imprentas, o sea que no habían libros, no habían Biblias. Él tenía una escritura, que eran rollos, un gran logro, no todos lo podían hacer. Y lo estaba leyendo. Quizás si me dice que es etíope y estaba leyendo las escrituras, eso me muestra que por lo menos leía 2 idiomas. Vemos que es una persona quizás preparada o con alguna jerarquía. Pero eso, ¿qué me muestra? Que él estaba leyendo y no lo entendía. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos ponemos a leer y no entendemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir haciendo lo mismo? No. Si usted quiere tener resultados diferentes, haga cosas diferentes. Si usted ya lo leyó 10 veces y no lo entendió, órele al Espíritu Santo, llame a su pastor, llame a su líder, llame a un hermano, siéntese en un grupo de oración, en un grupo de estudio y busque qué es lo que le quiere decir la palabra. La palabra es viva y la palabra nos puede dar significados diferentes en diferentes etapas de la vida, pero la tenemos que estudiar, ¿sí? Ahora, ¿cuántas personas hay en la calle que saben que hay un Dios? Sí, es que Dios sí existe. ¿Lo conoce? No. Pero él tiene por ahí un librito que le dice en la Biblia, ¿lo conoce? Sí, yo por ahí los veo. ¿Sabe lo que dice? No. Esa persona está en un riesgo inminente. ¿A dónde va a ir a parar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar esa palabra. Ahora, si yo voy a llevar la palabra, yo tengo que estar seguro de que yo conozco la palabra. Y aquí viene una palabra nueva para muchos. Bueno, nueva no. Es una palabra que quizás no se use mucho, que se llama exégesis. Si la han escuchado, ya sabrán qué es y no se las voy a explicar. Voy a leer el significado, que es un poco larguito, pero ya se lo explico. La exégesis es el proceso de interpretar un texto con el objetivo de comprender su significado original y la intención del autor. Dejémoslo ahí. ¿Qué es exégesis? Interpretar qué dice. Simple. Cojo un versículo, cojo un párrafo que dice, pero no qué me está diciendo aquí. Yo me tengo que poner en el contexto en el cual fue escrito. La Biblia fue escrita por muchos autores en diferentes idiomas, lugares y años. Entonces eran situaciones diferentes. Yo tengo que entender qué es lo que dice la Escritura en ese momento. Eso se llama la exégesis. Cuando yo estoy escuchando la palabra o leyendo la palabra o estoy aquí escuchando un mensaje, yo tengo 2 opciones. La primera, jugar un papel pasivo, que es o la leo y ya, o la escucho y ya, o juego un papel activo, que es me voy y la busco. ¿Qué es lo que dice? Lo que él está diciendo está mal. Lo que él está diciendo está en otra versión. Lo que él está diciendo se interpreta diferente. Esa es mi obligación y yo tengo que jugar ese papel activo. Ahora, tengo que prepararme para eso, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender, primero que todo, quién la escribió. Segundo, para quién la escribió, ¿sí? Antes de decir qué me está queriendo decir. Hay personas que usan la Biblia como un talismán. Voy a abrir la Biblia hoy. Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. Hoy va a estar difícil el día, pero lo puedo hacer. Ok. Al otro día, Salmo 121:7, Jehová te guardará de todo mal. Hoy no me pasa nada. Hoy me voy con todo. Ahora, ¿qué tal si abre Mateo 27:5? ¿Qué dice Mateo 27:5? Y Judas salió y se arcó. ¿Vamos a hacer lo que dice literal? No, la Biblia no se puede tomar a la ligera, la Escritura no se puede tomar a la ligera.
Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de lo que aquí dice, porque si Dios la dejó es para algo, no es para que la pongamos de bonita allí en un mueble y a los 8 días la traigamos al servicio, es para que la leamos, ¿sí? Ahora, la Biblia, ¿cuántos saben que la Biblia contiene 3/4 partes de la Biblia son material profético? ¿Lo sabían? Vamos a ver un ejemplo. Levítico, voy a hablar de una profecía, está en medio de 3 libros. En Levítico 25:1 dice, el año del descanso. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podían sembrar y un año tenían que dejarla descansar. ¿Ok? ¿Eso qué es? Una instrucción directa, aquí no hay enredos. Cultive y pare. Levíticos 26:1 dice, bendiciones por la obediencia, no se hagan ídolos ni levanten en su tierra imágenes talladas. Más adelante, deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Más adelante, si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada, entonces la tierra les dará sus cosechas. ¿Qué le están diciendo acá? Simplemente, si obedecen, van a vivir tranquilos, van a vivir bien. Ahora, ¿qué dice Levíticos 26:14? Castigos por la desobediencia. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Claro, conciso. Si obedecen, bendición. Si no obedecen, ¿qué hay? Regaño, castigo, ¿sí? Ahora, con una instrucción siempre vino una explicación. Si cumple, será bendecido, y si no, hay consecuencias. Todo acto que hagamos tiene consecuencias. Actos buenos, consecuencias buenas, actos incorrectos, consecuencias difíciles. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después de entrar a la tierra de Israel? ¿Cómo se volvió? Se asentaron, crecieron, multiplicaron, prosperaron, pero durante todo el tiempo se empezaron a alejar, a corromper, hasta que el Señor se cansó. ¿Y qué pasó? Les llegó la hora del castigo. Y se los anunció. En Jeremías 25:4 dice, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Les avisó de muchas maneras, y esto estaba escrito, pero ellos no lo estaban leyendo, no lo estaban consultando. O sea, que era una escritura que ya estaba y no le estaban haciendo caso, ¿sí? Estaban avisados, pero ¿qué? Se les olvidó y siguieron hasta el punto donde llegaron a colmar la paciencia de Dios y llegó el momento del castigo. ¿Cómo fue? El pueblo de Israel fue tomado preso por Babilonia, sus ciudades fueron destruidas. Segunda de Crónicas 36 dice, así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Sí? Ese tiempo también había sido anunciado, o sea, que les había dicho, se portan bien, no hay problema, se portan mal, hay castigo, y si hay castigo, ¿cuánto va a durar? Levíticos 26:43, ¿Cuánto tiempo será el castigo? Jeremías 25 dice, 70 años. Los estudios dicen que 70 años corresponde porque fueron 490 años en los que no dejaron descansar la tierra. Ahí está. Cada 7 años tenía que descansar, no descansaron, 70 años en cautiverio. Es una profecía real y está en la Escritura. ¿Hace cuánto? Hace muchos años, hace miles de años. Y así como esta profecía está en 3 libros. Esto es un resumencito. Los 3 libros son bastante complejos de leer. Así como está esta profecía, hay muchas otras profecías, unas que ya se cumplieron, otras que son de doble cumplimiento y se cumplió una parte y otra se va a cumplir más adelante, y unas que no han sido cumplidas. ¿Sí? Ahora, de esas profecías que no han sido cumplidas, nosotros podemos estar siendo protagonistas de ellas, sea porque las vamos a vivir o porque nosotros vamos a enseñarle a nuestros descendientes lo que van a vivir. O sea que nosotros somos participantes principales, somos protagonistas de esta historia. Entonces acá viene otra palabra que se llama la escatología. ¿Qué significa la escatología? Simplemente el estudio de las últimas cosas.
Entonces tenemos que, hay dos términos quizás nuevos, pero es algo que ya lo hemos hecho, es interpretar la Escritura y saber que eso nos lleva a que estamos en los últimos tiempos. Exégesis, interpretación, escatología, estudio de las últimas cosas. ¿Por qué la menciono? Para que no se les haga extraño cuando la escuchen de otras personas. Hay predicadores, hay maestros, hay hermanos que tienen mucho estudio y las pronuncian constantemente. Nosotros pongámonos a la par, porque si nos las dieron es para que las estudiemos. Entonces, las mismas palabras nos está diciendo que van a llegar unos últimos tiempos durante cosas de gran magnitud van a pasar. Muchas veces escuchamos, estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Cuándo va a pasar? ¿A quién le va a pasar? ¿Qué dice la palabra? Vamos a Mateo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. También dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y eso será principio de dolores. La palabra lo dice, pero yo estoy leyendo este escrito que tiene 2000 años y suena como si estuviera leyendo las noticias. Es actual. Ahora, ¿somos conscientes de que estamos en tiempos de guerra? Miren las noticias. En este momento, si usted pone las noticias, yo creo que el 95% del tiempo de la noticia son guerras y lo demás quizás una noticia por ahí de algo que no tenga que ver con un conflicto. O sea, estamos en guerras y cada vez se están incrementando más los tiempos de guerra. Ahora, terremotos. Mira, hay un estudio que muestra en los últimos 44 años que han registrado los terremotos de esta manera, los terremotos de una magnitud mayor a 4, que son terremotos que se consideran fuertes, en 1980 se registraron 4.000 sismos. ¿Saben cuántos se registraron el año pasado? 20.000. En un solo año, en todo el mundo, se registraron 20.000 sismos. Es un poquito menor de 20.000, 19.000 algo. O sea, están sucediendo terremotos con más frecuencia. El número viene subiendo. No hay récord de los terremotos mucho más allá de 1910, creo, pero todo lo que muestran es que cada vez son más y más y más y más fuertes. Otra prueba de que estamos a las puertas de los tiempos finales. Enfermedades mortales, ¿les suena parecido? Ya acabamos de salir. Hambrunas. Miren alrededor de los países, ¿cuántos tienen hambrunas? Ahora, Primera de Timoteo 4 dice, predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Les suena familiar? Desafortunadamente y con mucho dolor, sí. Segunda de Pedro 3, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Todo el tiempo lo vemos, todo el tiempo los vemos. Ahora las personas tienen un ego cada vez más grande, los gobernantes quieren tener más poder y se les olvida qué son, quién los puso allí y se corrompió el objetivo por el cual están allí, ¿sí? Ahora, ¿cuántas personas hay por allí que haciendo un buen uso de palabra porque tienen don de hablar o pueden hablar, se expresan muy bien, y reúnen un grupo y hacen una congregación, pero no enseñan la palabra, sino que van a motivar, porque la Biblia no la usan, y se van a decirle, no se preocupe, usted va a estar bien, no se preocupe, traiga una ofrenda que el Señor se la duplica, ¿sí? Eso estamos viviendo todo el día, y mire, la palabra ya lo está anunciando. Tenemos otra, desde Daniel nos dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se me cortó el ejemplo que traía. ¿Cuánto se han aumentado los vuelos en avión en los últimos 50 años? Exponencialmente, ha crecido. O sea, la gente está de un lado para otro. Y ahora, la ciencia se aumentará, lo vemos todos los días. Hay descubrimientos, cada día hay un descubrimiento. El último que está por ahí de moda es la inteligencia artificial, que no es otra cosa que es poner a una máquina que tome decisiones, o sea,
casi que asignarle las funciones del cerebro del hombre a una máquina. Y les tengo una última, esta es nuevecita, está fresquecita, se llama neuromarketing. ¿Saben qué es? Están estudiando el cerebro humano para saber cómo se comportan sus células, sus neuronas, al momento de usted comprar, para saber cómo lo influencian para que compre esto o compre eso o compre eso. Ya lo están haciendo. O sea que hoy estamos siendo estudiados como en un laboratorio. Para mí eso ya es demasiado, eso ya es diabólico, es demoníaco. O sea que estamos viendo todo lo que la palabra nos está diciendo. Estamos en los últimos tiempos. Cada día hay más descubrimientos, cada día hay más doctrinas, cada día hay más cosas raras, hay más guerras. Y nosotros como creyentes, ¿qué vamos a hacer si estamos viendo esas señales? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes, pregúntese, ¿qué va a hacer cuando prende las noticias y lo único que ve son cosas malas? ¿Usted qué puede hacer ahí? ¿Apagar el televisor le va a quitar va a apagar las guerras? No. Nosotros tenemos que doblar rodilla y pedirle al Señor, no solamente por las personas que están allá, sino porque me dé a mí la dirección de lo que tengo que hacer y que me permita estar preparado para lo que tengo que hacer. Devolvámonos y recapitulemos. ¿Qué somos? Somos creyentes. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Cómo nos creó? A su semejanza. ¿Para qué nos creó? Para que lo sirvamos y lo adoremos. ¿Y cómo lo hacemos? Descubriendo lo que dice aquí, sus enseñanzas y compartiéndolas con otros. Ahora, hasta acá podemos pensar que como yo soy creyente y estoy viniendo a la iglesia a servir, yo hago parte de la adoración, de la logística, de los niños, yo ya estoy sirviendo. No estamos hablando de ese tipo de servicio, estamos hablando de un servicio integral a Dios, ¿sí? Como creyentes, nosotros tenemos que interpretar lo que estamos viviendo para saber el Señor qué quiere que hagamos en este momento. Entonces aquí entran la exégesis y la escatología, interpretar y ponerlo al día. ¿A dónde estamos? Lo que la Biblia nos está mostrando, los tiempos finales. No significa que se acabe mañana, puede ser 100 años, 1000 años, nadie lo sabe, pero que ya está el tiempo en la parte final, sí lo está. Es como si estuviéramos llegando a ver un juego de fútbol o de béisbol y ya se va a acabar. Ya no hay tiempo de arreglar, ya lo que tenemos que entrar es al todo por el todo, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar de sorprendernos porque desde el Antiguo Testamento hay señales. ¿Dónde va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a ver? Tenemos que estudiarlas porque si no van a ser quizás fábulas porque no creemos en ellas, porque alguien me las dijo, pero no sé si son ciertas o no. Ahora, fácil quizás no es tan fácil, pero para nosotros nada es imposible de estudiar, porque el Señor nos dotó a cada uno con el don del entendimiento y lo podemos entender, ¿sí? O sea que nosotros podemos entender lo que el Señor nos está mostrando en el entorno, tomar las escrituras que nos está dando, las enseñanzas y aplicarlas aquí. No importa el trasfondo que haya en su vida. Si usted antes no fue creyente, yo no era cristiano toda la vida, yo crecí en otra religión. Pero ¿me costó trabajo salirme de ahí? Sí. ¿Dejar las costumbres? Sí. ¿Imposible? No. Entonces tenemos que adoptar las buenas costumbres para que nos pongamos en el camino correcto y no nos pase lo que le pasó a Salomón, que antes por el contrario se fue arrimando donde no debía y terminó recibiendo influencias incorrectas. Y todos, mire que aquí está la misma palabra, nos dice que todos somos aptos. Primera de Corintios 2:14 dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas. En cambio, los que tienen el Espíritu todo lo examinan y lo entienden. Ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Tenemos el Espíritu? Claro que tenemos el Espíritu. Si no lo tenemos, pongámonos a cuentas con Dios. Pero si tenemos el Espíritu, lo puedo entender. Entonces ya lo que hay ahí es quizás pereza o alguna manera que me está frenando a mí el moverme hacia lo que Dios me está mostrando. Porque nada, si yo soy creyente, nada me va a permitir entender lo que dice su palabra. Ahora, si me devuelvo al comienzo, ¿qué era? Ser útiles, ser creaciones útiles. Ser creación útiles es hacernos como los soldados, por ejemplo.
Ya somos útiles porque ya somos creyentes. Si entramos es como entrar al ejército, ya estamos ahí. Pero entrando al ejército, ¿podemos ir a combatir? No, nos tenemos que preparar. Ahora, si algunos de nosotros, algunos ya son preparados, tienen que mantenerse practicando para que el día que tengan que actuar, lo puedan hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no hemos recibido la instrucción, pedirle al Señor y una vez la tengamos, mantenerla fresca, porque seguro que el Señor nos va a usar. En estos días escuché, eso ya lo había escuchado antes, pero me causó curiosidad porque se lo escuché a un pastor decir que se había propuesto un reto de todos los días, antes de salir a la calle, pedirle al Espíritu Santo que lo usara. Y al final de una semana se sentó con su iglesia y les pidió los testimonios de lo que habían vivido. Increíble. Antes de salir decía, Señor, úsame para tu gloria. No pasaban 2, 3 minutos y algo pasaba. Una persona necesitaba ayuda, una persona necesitaba un consejo. Oye, usted es el creyente, usted es el cristiano, usted es el de la Biblia. Oiga, ¿yo qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde me congrego? Si le pedimos al Señor que nos use, seguro que nos va a usar. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de ser tímidos y levantar la mano. Porque cuando lo hagamos, vamos a sentir una gran diferencia de estar quietecitos, escuchando y recibiendo, a empezar a ser parte de la obra, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de dónde estamos, lo que estamos viviendo, vamos a mirar al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel ahorita está en guerra o está en paz? Está en guerra. Quizás no entendamos esa guerra, es una guerra que lleva muchos años. No lo entendemos, pero nosotros tenemos la obligación de orar por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido de Dios. Dios los ha guardado y ha guardado a muchas personas permitiéndoles que le den ayuda al pueblo para que se sostenga, ¿sí? Nosotros tenemos que orar por ese pueblo. Mire, Israel está ciego. Los judíos tienen una venda. Ellos todavía están esperando un Mesías. Ellos están preparados para reconstruir el templo a la llegada del Mesías. Tienen todo listo. Ya tienen los vestidos de los sacerdotes, ya tienen los adornos que van a usar en el templo. Lo único que se los impide es que donde deben reconstruir el templo está la mezquita el templo de la roca, ¿sí? De los musulmanes. En algún momento ellos lo van a poder hacer y ahí ellos van a poder reconstruir. Van a reconstruir su templo. ¿Pero eso qué significa? Que cuando eso pase es porque va a aparecer alguien que va a permitir que haya paz, para que haya paz entre esas dos naciones que hay unidas allí. ¿Y esa persona quién es? El anticristo. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Con la Biblia ahí o leyéndola, abriéndola, leyéndola, estudiándola? Tenemos que tomar la Biblia y estudiar, porque si no, nos vamos a llevar una impresión desagradable cuando nos demos cuenta que ya no hay nada que hacer, ¿sí? Hay una historia que contó un presidente hace poco, un presidente de Medio Oriente, cuando le preguntaban acerca de su nación, creo que era el presidente de Dubái, él decía, mire, mi abuelo anduvo en camello, o sea que era pobre, mi padre anduvo en camello, era pobre, yo ando en Mercedes-Benz, mi hijo anda en Mercedes-Benz, pero mis nietos van a andar en camello. A lo que él explicaba, cuando yo crecí con esfuerzo, con dedicación, me superé, lo logré, pero ahora le doy todo a mis hijos y como ellos no ven el esfuerzo, ellos lo van a dejar ir y van a terminar siendo pobres. En esas palabras hay sabiduría, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? Obedezcan mis preceptos y nunca los abandonaré. La profecía que acabé de leer, eso era lo que nos decía. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Educar a mis hijos en finanzas o educarlos en la palabra? En la palabra. ¿Y cómo los voy a educar si yo no me la sé? Entonces tengo que esforzarme, ¿sí? Puede que me cueste trabajo estudiar la Biblia. Puede que yo tenga un trabajo muy fuerte, puede que tenga una situación económica difícil, puede que esté pasando socialmente por dificultades. Pero mire, una vez que usted ponga su confianza en el Señor no lo va a defraudar y Él le va a permitir tener el tiempo para estudiar la palabra, para estudiar lo que usted necesite, ¿sí? Hay mucha información que el Señor nos quiere dar. Hay mucha información que muchos no entienden. Yo conozco personas, he hablado con personas, yo he leído la Biblia y ahí no dice nada. Yo no soy bueno leyendo, pero yo ya me leí la Biblia, el Señor me lo permitió hacer.
Y yo no retengo, yo no soy capaz de memorizar muy fácil un versículo, pero sí el Señor me permite saber de que si alguien dice un versículo, sé que está en la Biblia. Y si lo dice incorrectamente, puedo entenderlo. Yo se lo pedí al Señor y el Señor me lo dio. Le estamos pidiendo al Señor cada día que nos muestre lo que tenemos que hacer, que nos muestre cómo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, cómo compartir el mensaje a nuestros compañeros. Miren, qué horror pensar solamente que muramos y nos despertemos en un lugar oscuro sin Dios. Ahora, piensen eso en sus hijos, en sus seres queridos, en sus amigos. No dejemos que eso pase, porque es el aquí y el ahora donde nosotros tenemos que tomar acción, donde nosotros tenemos que levantarnos para pedirle al Señor que nos dé la dirección de cómo hacerlo. Ustedes conocen el GPS, me imagino que todos los han usado. ¿Para qué es el GPS? Voy de aquí a allá y Él me muestra, o cojo esta ruta o cojo esta. Así es la palabra me muestra, váyase por aquí, váyase por acá, no se meta por ahí, esa persona no le conviene, no vaya a ese lugar no es correcto, no haga esa actividad no es correcta, váyase por esta otra que le va a ir mejor. Pero si yo no uso el GPS, me voy a ir esperando a ver qué me encuentro en el tráfico. Si yo no uso mi instrucción, ¿qué me va a pasar? Lo mismo, voy a estarme chocando con todos mis obstáculos. Ahora el Señor nos está llamando para que busquemos cómo está mi creencia, cómo está mi firmeza. ¿De qué depende la firmeza de un árbol? De su raíz. ¿Cómo están sus raíces? ¿Cómo están nuestras raíces? ¿Estamos firmes en la fe? Si no estamos firmes, entonces aprovechemos este momento y a partir de ahora empecemos a afianzar esas raíces para que seamos fuertes y no nos dejemos mover de un lado a otro y podamos ser de bendición a otros, ¿sí? Mire, cuando el Señor nos llama a que seamos servidores, no nos está llamando solamente a lo que les decía ahorita, a ser parte de un ministerio. Nos está llamando, que es muy importante, y le doy las gracias a todos los que sirven. Pero lo que Dios nos está hablando aquí es ser integrales. Yo soy no solamente lo que yo muestro, es lo que yo hago, es lo que yo soy. ¿Qué es más fácil, aparentar ser algo o ser algo? Ser algo, aparentar cuesta trabajo. En algún momento usted se va a cansar. Pero si usted es, pues que lo que usted sea lo que Dios quiere que sea. Póngase frente a un espejo y mírese, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Así es como Dios lo quiere? Póngase a orar y pregúntele al Señor, ¿eso, Señor, es lo que tú quieres para mi vida? Ahora que lo que yo hablo es lo que hay en mi corazón. ¿Y cómo se alimenta mi corazón? Con mis ojos, con mis oídos, con mis sensaciones. Si yo me estoy alimentando con comida chatarra, ¿qué voy a producir? Chatarra. No va a ser nada bueno. Entonces tengo que limpiar, perdonen la comparación, pero tengo que hacer dieta con lo que estoy consumiendo visualmente, con lo que estoy leyendo, con lo que estoy practicando. Porque si yo me limpio, voy a limpiar mi corazón y mis palabras van a salir limpias como el Señor las quiere, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que si yo fui creado, Dios lo hizo para algo. Dios no está por ahí haciendo peones, así, tirando fichas, ¿no? Dios crea un pueblo con un propósito. Dios creó su pueblo Israel con un propósito. Y Dios nos invita a nosotros a ser parte de su familia con un propósito. ¿Para qué se tomó tanto trabajo Dios si no es para que nosotros hagamos algo? Ahora, Dios no me necesita a mí para hacer su propósito. Él puede hacer el propósito conmigo o sin mí, con usted o sin usted. Pero qué orgullo que yo pueda ser parte de ese propósito. Qué satisfacción yo poder servirle al Señor y saber que yo hice algo. Miren, me acuerdo que conocí a un pastor hace como 10 años y era una persona muy, muy elegante. Siempre andaba de corbata porque era abogado. Siempre estaba muy bien vestido. Y él me dice que un día en la calle, él vio una persona de la calle. Él fue a lavar su auto y a la salida del lavautos había una persona de la calle. Olía mal vestido, mal peinado. Y él recibió del Señor que le decía, abrácelo. Y él decía,
¿pero cómo? No, Señor, mire que él está sucio y yo no. Y el Señor se lo dijo, abrácelo. Y él obedientemente fue y lo abrazó. Y la persona de la calle se quedó, era inmóvil. Él me describe eso me lo describió con mucha exactitud. Y la persona inmediatamente se quebrantó la coraza que tenía. Él me dijo que no pasó mucho, que pasó como un mes o algo así. Él se despidió de este hombre y se fue, le dio algo de dinero que tenía en el bolsillo y se fue. Al mes o un poquito más de un mes volvió a pasar por ahí y una persona se le acercó y lo llamó, ¡Hey, venga! Y no lo conocía. Y le dijo, ¿usted se acuerda que aquí usted ahora es una persona andrajosa? Mire, soy yo. El abrazo que usted me dio me mostró que todavía hay amor en Dios. Yo era creyente y me había alejado, dice el Señor, decía esta persona. Pero gracias al abrazo que usted me dio, retomé mi vida. Ya tengo un trabajo, ya estoy limpio. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo este pastor? Simplemente fue obediente. ¿Cuántas veces somos obedientes? Ahora, ¿cuántas veces somos desobedientes? ¿Cuántas veces el Señor me está llamando a hacer algo? Apague el televisor, apague el televisor, apague el televisor. No esperemos a que sea tarde. No esperemos a que sea tarde. Si hay alguien en su trabajo que no conoce al Señor, compártale. Si hay alguien en su familia que no conoce al Señor, compártale, porque para eso somos. Ahora, si usted no se siente seguro en lo que usted cree o en lo que es o en lo que sabe, pues entonces vámonos a estudiar. Empiece, lea poquito. Si no sabe, busque al pastor, busque a un hermano. Lo que dije ahorita, lea con alguien, pídale el favor a alguien. ¿Cómo lo hizo el eunuco? ¿A quién le habló el eunuco? Él iba solo en el carro y el Señor lo escuchó y le mandó a alguien. ¿Usted va solo en su carro? Pues pídale al Señor. ¿Cuántas veces usted no va por ahí desapercibido y prende una emisora y está una canción que lo anima y usted estaba bien aburrido? O hay un mensaje, una predicación. O en el televisor, o a veces viene un hermano y lo saluda, hermano, ¿cómo está? Hace días que no lo veía y usted queda. ¿Cuántas veces usted ha recibido la bendición de alguien que le dé algo? No necesariamente material, pero que le dé tiempo, que le dé una llamada. Esos detallitos van a hacer que nosotros nos enamoremos más de la palabra. Porque si somos útiles solamente con dar un abrazo, imagínense qué más si le podemos enseñar algo a alguien. Mire, el martes nos pasó algo muy curioso. Por casualidades nos tocó en el Micro G tener a los niños de 8 a 12 junto con nosotros en la enseñanza. Y los niños recibieron el mensaje, aportaron al mensaje y estuvieron muy juiciosos, que normalmente son muy inquietos, y estuvieron muy juiciosos. Cuando nos fuimos afuera a jugar, después de que acabamos el tiempo de enseñanza con ellos, los niños empezaron a compartir lo que se había hablado. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Algo raro? No, simplemente siéntese, vamos a escuchar lo que la persona que está orando nos va a decir y si yo se lo explico a usted. ¿Qué tan complicado es? Un versículo que dice, pues como adulto quizá lo entiendo y se lo digo. Eso no es difícil. Ahora, con mis hijos yo tengo la obligación de prepararme y estudiar con ellos, para ellos, porque los niños de hoy vienen preparados como 2 veces más que nosotros y hacen unas preguntas que nos ponen muchas veces en situaciones de aprieto, pero lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, el Señor ha enviado ángeles, el Señor envía ángeles para que nos ayude, que tu pie no tropiece, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces nosotros podemos ser ese ángel? ¿Cuántas veces soy yo la persona que le puede ser de ayuda a quien lo necesita? ¿Cuántas veces yo he tenido la bendición de alguien que viene y me suple algo que yo necesito? Yo lo digo, a mí me pasó, no me lo esperaba y pasó. Y la única explicación que hay es que fue Dios. ¿Quién más iba a saber lo que yo necesitaba? Entonces, todos tenemos línea directa con el Señor. Yo no tengo que ir a buscar a un pastor para que me diga, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme a tomar esta decisión. Si yo no tengo el pastor cerca, si yo no tengo el teléfono, si no me contesta, yo me puedo agachar y orarle al Señor y el Señor me va a hablar.
La palabra dice, qué hermosos son los pies de lo que anuncian las buenas nuevas. Si yo comparto la palabra, ¿qué está diciendo Dios? ¿Que mis pies son feos? No, por el contrario, me está, ¿cómo se dice? Me está, como dirían, dando un piropo, me está halagando. ¿Sí? ¿Qué fabuloso? Romanos 12:2 dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Este mundo para dónde nos está mostrando que nos vayamos. Este mundo está yéndose para un lado que no es el correcto. El que usted quiera llamar, el izquierdo o el derecho, pero no es el correcto. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Sostenernos en el lugar correcto. ¿Cómo? Orando, buscando de Él. Mateo 6:32 dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios. Búsquelo por encima de todo y lleven una vida justa y Él les dará ¿qué? Todo lo que necesiten. Entonces, ¿qué hay que hacer hoy? Póngase a cuentas con Dios. Vaya a la cruz, Señor, ¿cómo estoy? Señor, míreme, examíneme. Hay una oración que yo la he hecho varias veces en mi vida con mucho temor, porque sé lo que significa. Y yo los invito a ustedes a que lo hagan. Pregúntenle al Señor que los examine. Díganle, Señor, examina mi corazón y quita de mí lo incorrecto. Sean valientes, oren antes de hacerlo, pero si son capaces de hacerlo, van a ver las bendiciones que Dios le va a traer de regreso, porque el Señor no guarda nada, el Señor a todo quien da, le va a regresar. O sea que pongamos la mano a la obra, busquemos primero cómo estoy, afiancémonos nuestra comunión con el Dios y después compartámoslo con alguien más, ¿sí? En algún momento alguien lo hizo por mí. Obviamente era provisión divina, pero alguien me dio la palabra a mí. Yo no tenía la más mínima idea de lo que me esperaba. Yo era teóricamente muy ferviente en el otro lugar donde iba y yo nunca iba a salir de ahí y lo que hacía era renegar cada que iba. Cuando el Señor me trajo a los pies de Él, cuando conocí la palabra, desde la primer visita a la iglesia no me aparté. El Señor me atrapó, pero alguien me dio esa palabra para mostrarme el camino. Vea, váyase para allá. No siga yendo para el otro lado porque no es el correcto. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es mi función? Ser ese aviso, decir, hey, está yéndose para donde no es, para allá, voltéese. Miren, hoy escuchamos muy frecuentemente mensajes en todas partes. Usted coja el teléfono, como decimos mi esposa y yo, no tiene que orar hasta para buscar una canción o una prédica porque salen cantidad de cosas. Pero usted encuentra mensajes muy buenos y encuentra otros mensajes muy motivadores, muy bonitos, de personas que dicen ser pastores, de personas que dicen ser otros títulos y que aseguran tener un mensaje de Dios. Examinen lo que les dice por acá, ¿sí? Si alguien le está diciendo algo, compruébelo con la Escritura. No se quede con lo que una persona le diga a ciegas. Vaya, busque qué le está diciendo, porque si usted no busca, es su responsabilidad, es mi responsabilidad saber qué voy a hacer. Y de ahí lo que pase. Si yo presto atención, ok, me enderezo del camino incorrecto y voy para el camino correcto. Ahora, no le tengan miedo. Hay libros difíciles, pues digamos difíciles, que no debería por qué serlo. Vayan a Juan, vayan a Daniel, vayan al Apocalipsis. No le tengan miedo a esos libros. Antes, por el contrario, Apocalipsis es un libro muy bonito. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? ¿Qué nos dice Daniel? Son libros simbólicos, pero ¿qué nos están diciendo? Lo que nos va a pasar a partir de ahora. Y si yo tengo una herramienta que me está diciendo, tengo como el GPS, algo que me está diciendo para dónde voy, pues, perdón la expresión, pero más tonto yo si no lo uso, si yo no uso esa herramienta, ¿sí? Así que, hermanos, no se asusten en buscar la Escritura, busquen a profundidad, lean la palabra,
Tomen por costumbre leer en su casa la palabra, con su familia, con sus hijos, si todavía están con ustedes. Léanla a diario, lean un poquito, que la palabra no viene vacía, ¿sí? Nosotros en esta iglesia hemos podido crecer desde un grupo de unas cuantas personas hasta este maravilloso grupo. Hoy no está muy llena la iglesia porque hay muchas personas que están en vacaciones, pero sé que estamos arriba de unas 140 personas que ya estamos visitando la iglesia. Y eso no es gratis, eso es del Señor. Es la obra del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer para sostener esa obra? Tenemos que estar firmes en la oración, cuidándonos unos a los otros, y que lo que aquí se esté enseñando y lo que nosotros estemos compartiendo sea bíblico. Porque la Biblia es la que es la base de todo, la palabra es la que nos va a permitir estar en lo correcto. Si no, nos vamos a empezar a ir a otros lados y vuelvo y lo digo, qué horror llegar a un lugar en donde no debemos llegar. Hey, gracias por estar conectados con nosotros a través de este podcast. Te voy a pedir dos favores. El primero es que nos dejes tu comentario y lo puedes hacer a través de info@lugardeél. De esa manera vamos a poder conectar contigo. Si hoy este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, qué bueno. De eso se trata, esparcir la palabra del Señor y que todos podamos ser conectados con Jesús en todo lugar y en todo tiempo. Será hasta la próxima.